Ahora sí. Cuéntame, Mayra. Mayra, ¿se está hablando? Ahí está. Era lo de era de estimar, no, pero no era lo de agua subterránea, era de estimar la precipitación. Ujú. Bueno, vimos la idea era, si se fijaron en el texto, era bastante más aplicado y un poco lo que hacía era condensar y resumía lo que hemos estado viendo hasta ahora. Nosotros hemos estado viendo todos los fenómenos por separado. La precipitación, el caudal, la evapotranspiración, y la idea era ahora un poco, eran 2 o 3 páginas nomás de lectura, era bien corto, pero resumía un poco cuáles son las principales problemas, o abordaba cuáles son los principales problemas limitantes de cada uno de los fenómenos. De eso versaba un poco el texto que leímos. Entonces, en precipitación, la pregunta es, bueno, ¿cómo estimo bien la precipitación? Que ahí, siempre, para todas estas evaluaciones meteorológicas, el tema está en la representatividad. Entonces, primero, cuáles son las complicaciones, las consideraciones a tener cuando quiero evaluar precipitación. Uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo se mide la precipitación? ¿Cómo se mide actualmente la precipitación? Milímetros, grados. Ya, esa es la unidad, sí, pero ¿con qué herramienta, con qué instrumento se mide? Con un pluviómetro. Claro, con un pluviómetro, que es como un tarro de más o menos del porte de una leche nido, para los que tienen algún contacto con esa leche. Más o menos así, unos 25 centímetros de diámetro, poco más. Y lo que se mide es la cantidad de la altura de agua después de una precipitación, después de una lluvia. Se puede medir cuánto aumentó la altura, y eso es en milímetros, que fue lo que vimos hace casi 2 meses o 3 meses en las primeras sesiones. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es llevar esa información para hacer un balance, para poder llevar como una cuenta, entrada, salida, con cuánta plata me quedo. Hacer como un balance financiero en el cual yo quiero saber cuántos recursos tengo, necesito saber cuánta agua, cuánto dinero entra, o sea, cuánto es mi sueldo, cuántas salidas tengo, o sea, cuántos son los gastos que tengo, y con cuánta plata me estoy quedando como ahorro. Es un sistema cerrado, o sea, si ustedes quieren hacer un balance financiero, ustedes pueden hacer un balance financiero en estos momentos con sus cuentas personales, porque ustedes son un sistema cerrado en términos financieros, porque tienen entradas y salidas y tienen un ahorro, que sería como el stock, sería como en el caso del ciclo hidrológico, sería como la humedad del suelo. Entonces, ¿cómo hacemos un balance en el caso de ustedes? Si quieren hacer un balance financiero, sacan, oye, tengo ¿cuáles son las entradas de recursos que tengo? 1000. ¿Cuáles son las salidas? 800. Bueno, si yo sé que entraron 1000 y salieron 800, quiere decir que me quedo con 200, que es el diferencial. Y 1000 tiene que ser igual a los 800 que salieron más los 200 que aumenté. ¿Se entiende? Ese es un balance, ese es el concepto que hay detrás de la sesión de balance hídrico. ¿Qué quiere decir? Que con esas 3 unidades básicas ustedes pueden sacar harto análisis. Si ustedes entran 1000, ganaron 1000 pesos, y en ese mes gastaron 1500 pesos. ¿Qué ocurrió en términos financieros? O una pérdida. Una pérdida. ¿De dónde salió esa pérdida? ¿De dónde pagaron? La pérdida sería la evapotranspiración, ¿cierto? Eso sería una de las pérdidas. Pero antes de tratar de hacer la analogía. Sería pero como tal vez una
un préstamo tal vez, Pero ya porque es mi dato económico. un préstamo sería un ingreso, porque te ingresa plata. Si a ustedes le entraron 1.000 pesos y salieron 1.500 pesos, hay un déficit, ¿cierto? De 500 pesos. Sí. Ya, ese 500 pesos, ¿de dónde sale? Bueno, ¿cómo lo solvento? Claro, un préstamo, cosa, pero si en el sistema cerrado, sin que haya intercambio, sin que haya esos préstamos, la única explicación posible, si es que ustedes lo pagaron, o sea, si ustedes pagaron 1.500 pesos y solamente ese mes le entró 500 pesos, la única explicación posible es que ustedes sacaron de sus ahorros que tenían. ¿Cierto? Por lo tanto, Sí. ustedes podrían saber, por ejemplo, cuál es el estado de sus ahorros solamente sabiendo dos cosas. ¿Cuánta plata entró? ¿Cuánta plata salió? Si entraron 1.000 y salieron 1.500, perdí 500 pesos. Si entraron 1.500 pesos y gasté 1.000 pesos, ahorré 500 pesos. Entonces yo podría saber cuál es el estado de mi ahorro solamente sabiendo la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, es un sistema que tiene entrada y salida. Si hablamos de un préstamo de dinero que pasó por otro lado, eso ya están abriendo el sistema. Pero si hablamos de un sistema cerrado, ustedes pueden hacer ese juego y saber exactamente cuánto es lo que se ahorró. Y al revés, pueden decir, mira, entraron 1.000 pesos y aumentó mi ahorro en 500 pesos. ¿Cuánta plata salió del sistema? Bueno, si entraron 1.000 pesos y ahorraron 500 pesos, solamente me quedan 500 pesos para gastar. Eso fue lo que se salió. Si entraron 1.000 pesos y yo me gasté de mis ahorros 2.000 pesos, ¿cuánta plata salió? 3.000 pesos. Los 1.000 que entraron más los 2.000 que salieron de mi ahorro. ¿Entiendes la relación? Siempre eso tiene que... Son igualdades, tienen que... Se respetan esas igualdades. ¿Se entiende la analogía? Sí. Ya. Esa analogía, que en este momento lo estamos llamando balance financiero personal, es lo mismo que el balance hídrico en una cuenca. Sale en una cuenca porque es un sistema cerrado. Ustedes pueden medir la salida. No necesariamente quiere decir que un sistema que no tenga entrada y salida, sino que es un sistema que ustedes pueden medir y cuantificar la salida. Entonces, ¿cuál sería la entrada del sistema? Ahora, en términos hidráulicos, hidrológicos. ¿Cuál sería la entrada en mi sistema hidrológico? ¿Cómo entra agua al sistema? Puede ser por precipitaciones, Precipitaciones. por escorrentía. La escorrentía se produce dentro de la cuenca. Entonces no es una entrada. De hecho, no es agua que venga de afuera de la cuenca y entre. De hecho, la escorrentía, si lo piensas bien, es una suerte de salida del sistema. Porque lo que sale por la desembocadura de un río, lo que sale es la escorrentía, ¿cierto? Saliendo del sistema. Escorrentía sería salida. Entrada tengo precipitación. ¿Qué más? ¿Podría ser un deshielo? Sí, podría ser un deshielo que está si lo miras en el corto tiempo, sí, pero si lo miras en el largo tiempo, un deshielo sigue siendo precipitación, porque es precipitación que se congeló. La diferencia es que está desfasada en el tiempo, pero ese deshielo viene de la nieve o viene de un glaciar que en algún momento cayó como precipitación. Pero en el corto plazo, sí. ¿Qué más? No hay mucho más. Lo otro es una cosa que se da poco, que incluso va contra la definición de cuenca, es que aguas de otros lados de la cuenca entran en la cuenca. O sea, porque ahora, si vienen aguas superficiales y entran a mi cuenca, entonces quiere decir que mi cuenca es más grande, porque es la definición de cuenca. Ya. Se reconoce que ahí puede haber un movimiento lateral superficial, o sea, subterráneo, que puede haber un aporte de otras cuencas al sistema. Después vamos a ver que es bastante menor, y de hecho lo eliminamos de la ecuación, pero conceptualmente se reconoce. Eso es la entrada. Precipitación, es lo único que tengo para entrar. ¿Cuáles son las salidas de mi sistema?
Ahí entraría correntía. Escorrentía. Filtración. Infiltración. ¿No? Infiltración es la precipitación que entra. Entonces no es una. No es lo que entra al sistema. O sea, depende incluso, bueno, depende un poco de la escala y dónde tienes tu sistema, pero sí, dice que la cuenca es el sistema, que son los bordes de tu sistema. La infiltración, de hecho, no aporta nueva agua, es agua de la precipitación, es solamente el proceso de entrar al suelo. Por tanto, no es una pérdida de agua. Escorrentía, como caudal en los caudales que vemos en los ríos, ya, esa es una salida. ¿Cuál otro? Lo dijo Mayra. Evapotranspiración. Evapotranspiración. Una salida. Tengo salida. Evapotranspiración, caudales. Si reconozco que hay una salida, una entrada de agua subterránea, también hay una salida de agua subterránea. Una salida de agua subterránea. ¿Cuál más? ¿Ven alguna otra? No se me ocurre ni una más. Uh-huh. Ahí están. ¿Cuáles son las entradas? Precipitación, movimiento de agua subterránea. ¿Ya? ¿Cuáles son las salidas? Evapotranspiración, caudal y movimiento de agua superficial, o sea, subterráneo, que puede estar saliendo. ¿Y cuál es lo que me queda? Que sería mi ahorro. El suelo, que sería la humedad del suelo. ¿Se entiende? Si nosotros hacemos este esquema, más simple, es lo que decíamos recién: el ingreso, egresos y el diferencial del suelo. Cuando hacíamos nosotros la relación con un balance financiero personal, los ingresos, los egresos y el ahorro. Esos serían los tres componentes. Siempre están esos tres componentes: el ingreso, los egresos y el ahorro. Y la suma son una igualdad. Los ingresos son igual a los egresos más la diferencia en el ahorro. Y al revés, el ahorro es la diferencia entre lo que ingresa menos lo que egresa, es el ahorro. El egreso es el ingreso menos la diferencia en el ahorro, o más menos la diferencia en el ahorro. O sea, siempre esa igualdad se mantiene, porque es un sistema cerrado. ¿Se entiende eso, cierto? Sí. Entonces, de nuevo, los ingresos, ¿cuáles son? Precipitación, el movimiento de agua superficial que entra. ¿Cuáles son los egresos? Los que están ahí son flujo superficial, evapotranspiración y movimiento de agua superficial, subterránea que sale del suelo. Y eso, diferencial del ahorro o del suelo. ¿Por qué tiene ese símbolo griego, delta? Porque puede ser positivo o negativo. No siempre se suma, sino que depende del signo que tenga. Si aumenta el valor de eso, quiere decir que es positivo, tengo más ahorro. Si es negativo, quiere decir que estoy perdiendo, que tengo menos ahorro. Entonces, por eso tiene ese símbolo, porque no tiene una dirección específica. Ya, y esto se puede por ser reescribir, y si yo quiero saber cuál es la diferencia, el diferencial, por eso delta, el diferencial de la humedad del suelo, basta que si yo sé todos estos valores, puedo determinar. Puedo saber cuánto ha variado la humedad del suelo de una determinada cuenca, si sé cuánto precipitó, si sé cuánto ingresó por subterráneo, si sé cuál es el caudal de salida, cuál es la evapotranspiración y cuál es el caudal de salida subterránea. Si tengo esos 5 valores, los puedo determinar. Yo puedo medir cuál es el diferencial en contenido húmedo. Para eso sirve la ecuación de balance hídrico.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que busca esta ecuación? Lo que hicimos hoy día fue un poco solamente a refrescar el tema de cuáles son los factores. Por ejemplo, contenido de agua en el suelo, que el contenido de agua en el suelo depende de varios factores: textura, estructura, que va de saturación, que va a humedad, punto de vista permanente, y que aquí, ¿cuál es el problema? Siempre tiene que ver con el tema de la representatividad. Si lo que yo quiero es hacer una evaluación a este nivel, a nivel de una cuenca, ustedes ya pudieron definir una cuenca. Quiero hacer una evaluación de contenido de humedad o hacer un balance hídrico a nivel de cuenca. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que determinar todos esos factores, pero a nivel de cuenca. Y ahí es el desafío. ¿Cómo evalúo o cómo hago que la medición que yo estoy haciendo es representativa de lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de humedad de agua en el suelo, que es el primer factor, sabemos la teoría que hay detrás, de cómo el suelo se va tomando distintos contenidos de humedad, que hay una curva característica y una serie de cosas que vimos de la física del suelo. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo establezco la humedad de una cuenca? ¿Cuáles son las complicaciones de medir la humedad de una cuenca? Si quiero llevar los números. ¿Recuerdan que nosotros hicimos un ejercicio en el laboratorio en el cual colocamos humedad antes de la lluvia y después de la lluvia? Y pudimos determinar cuántos milímetros ese suelo absorbió. Pero si se recuerdan, la unidad está en milímetros. La unidad que utilizamos ahí eran milímetros de agua, como la cantidad de agua que precipita, que está en milímetros, esta también estaba en milímetros. ¿Cuál es la complicación de llevarla, ese dato, a una cuenca? Y quiero saber cuántos metros cúbicos, cuánto volumen de agua tengo en el suelo. Hicieron ese cálculo. ¿Ven la complicación? ¿Ven qué cosas ustedes tienen que asumir que ocurre para que esos números sean válidos? ¿No? Oh, me perdí ahí. No lo entendí bien. Ya. Ustedes hacen una medición puntual, van a un lugar y miden, pueden hacer con una calicata o pueden ir con un barreno y sacar una muestra de suelo y determinar el contenido de humedad del suelo. Y el contenido de humedad del suelo es un 40%. Eso es el contenido de humedad del suelo. Lo quieren evaluar hasta 1 metro de profundidad, entonces 1 metro por 40 le da 40 centímetros de agua, 400 milímetros de agua. Ya. Y ahora lo quieren llevar a cuánto es la humedad que hay en la cuenca de la Concagua. Y toman ese valor de 40 milímetros de agua por los kilómetros cuadrados de la Concagua, de la cuenca de la Concagua, y le va a dar un número gigante. Matemáticamente es sencillo ese cálculo. El problema está en que hay un supuesto. Y el supuesto es que toda la cuenca tiene la misma humedad del suelo. Para poder hacer ese cálculo, para poder decir que toman un dato de un suelo que le da 40 milímetros de humedad y lo quieren llevar, 400 milímetros de humedad, y lo quieren llevar a volumen por una superficie, si ustedes multiplican la altura de agua, que sería 400 milímetros, por el área, que son kilómetros cuadrados, están asumiendo que todo el suelo tiene el mismo contenido de humedad. Y eso, ¿qué les parece? Que estaría mal porque no sabemos de qué está compuesto el suelo del lugar, pues. Piénsenlo en la cuenca de la Concagua. Estamos pensando de que si tomamos una muestra a salida en Concón, estamos asumiendo que la humedad del suelo de Concón es la misma que la de Calera, la misma que de Yayay, la misma que los Andes, la misma que Portillo. No, tenemos que saber la porosidad del suelo también. Por ejemplo, si quisiéramos hacerlo eso. O sea, es un tema y que un poco me lo preguntaban por el tema de por la precipitación, pero es válido para todos los parámetros que estamos midiendo. Es la representatividad de los datos. Ese dato que yo estoy tomando ahí, en un punto, ¿qué tan representativo es de la cuenca?
ese es el desafío cuando uno hace estos balances. Dice, bueno, ya voy a tomar el valor de la humedad del suelo medida en Calera, que está en la mitad de la cuenca. O en Yayay, ya, la mitad de la cuenca. Bueno, ¿es representativo de lo que pasa hacia arriba y lo que pasa hacia abajo? No sabemos. Primero, medir en un solo punto es súper arriesgado, porque mides en un par de centímetros, en 10 centímetros cuadrados, estás determinando la humedad de ese suelo, de lo que pasa ahí alrededor. Entonces, la variabilidad de la medición de humedad de suelo es súper grande y por lo tanto, cuando uno asume cuál es la cantidad de agua que tiene una cuenca en el suelo, hay que tener la mayor cantidad posible de humedades de suelo, de mediciones de humedad de suelo posible para poder hacer esa evaluación. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una alta variabilidad de humedad en el suelo. Entonces, eso era un poco la pregunta que hacía. Y hice la misma pregunta, pero con los distintos parámetros. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para medir el contenido de agua en el suelo? Aparte de los temas físicos, la representatividad. Y antigua referencia también, diría yo, como para poder comparar si hubo algún cambio en el transcurso del tiempo. Claro, eso es como parte del análisis que tú vas a hacer una vez que recolectaste los datos. O sea, si quieres medir, establecer si un punto ha cambiado en el tiempo, claro, medir hacia atrás de ese punto en el tiempo, tener una historia de la variación de las magnitudes de lo que están midiendo, sí, eso lo puede hacer. Pero yo creo que eso incluso es más sencillo en términos de que si tienes un punto de medición que lo vas repitiendo, va a tener una coherencia de ese punto con ese mismo punto, siempre. Pero si quieres, la pregunta es, ¿qué tan representativo es ese punto de lo que pasa alrededor? Esa es una pregunta geográfica. Bueno, ¿cuál es la representatividad de los datos que estoy tomando? Lo mismo para precipitación. Me lo comentó el Seguimaya, le tocó esta pregunta. Lo mismo. Una cosa es que yo pueda medir la precipitación relativamente sencillo, con un pluviómetro bastante sencillo, y otra cosa es que yo pueda establecer, bueno, si la precipitación, la última precipitación que fue de 10 milímetros, ¿cuánta agua se acumuló en el Aconcagua? ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema que hay ahí? Yo podría tomar el área de la Aconcagua y multiplicarla por la superficie, por la altura de la precipitación. ¿Qué error estaría cometiendo? El mismo. Estamos asumiendo que la precipitación en todo el área Aconcagua fue exactamente la misma. ¿Qué piensan de eso? No están muy conversadores, parece. Al igual que la humedad, habría que tomar distintas muestras de precipitación. Claro, muchas muestras de precipitación. ¿Por qué? Porque uno tiene que empezar a tener escala. Incluso en distancias tan cortas como son 100 kilómetros, 150 kilómetros que tiene el ancho, por ejemplo, en la Aconcagua. A veces llueve en la zona de Concón y no está lloviendo, ni en Quillota. Las lluvias pueden ser súper locales. O fenómenos como orográficos, como puede ocurrir hacia el sector de los Andes, no se experimentan en la zona central, en la parte central de la cuenca. Entonces, la lluvia no es tan grande, no es un fenómeno tan global como para que digamos, mira, cuando llueve 10 milímetros, llueve 10 milímetros parejo en todo. De hecho, si ustedes analizan en una lluvia que puede tener 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros de ancho, el área donde está lloviendo, la lluvia no es igual en todos lados. Y ustedes pueden ver que hay mucho más datos en Santiago, pero cuando llueve en una comuna, en otra comuna, las temperaturas son distintas, las precipitaciones son distintas. Una nube, no es que debajo de la nube esté cayendo una cantidad de agua homogénea en todos lados, sino que hay un centro donde es más húmedo, hacia los bordes menos húmedos, y cuando termina se marca no es abrupto, no es que ustedes vayan avanzando debajo de una nube y vean que esté cayendo una intensidad súper fuerte y ustedes hay una cortina donde después deja de llover. No, hay una transición también.
de la lluvia. Entonces, es muy variable y por lo tanto, de nuevo, la representatividad de los datos es súper importante. Entonces, ¿cómo quería hacer? Claro, tener muchas mediciones. Y luego comienzan los problemas geográficos. Bueno, ya tengo muchas mediciones. ¿Qué hago con los datos? Los promedios. Tengo las precipitaciones de todos lados. Tengo 50 precipitaciones en Aconcagua. ¿Qué hago con esos datos? ¿Los promedios? Podría hacerlo para como tener como una media de cuánto es lo que precipita en todo el caudal. O lo podría sumar para saber cuánto es la cantidad precipitada. Ya, y ten cuidado de una de las cosas que dijiste, porque ya tengo mi cuenca. Y luego esta cuenca tengo mis puntos de medición. Tengo 4 puntos de medición. Ya. Una cosa es que los promedie. El problema con el promedio es que cuando ustedes hacen un promedio, están asumiendo dos cosas. Primero, que cada punto es igualmente válido e igualmente representativo. Cuando dicen voy a sacar el promedio de altura de un curso y mido a todas las personas y las promedio. Ahí, claro, ahí hay cada persona es representativa de una medición. O sea, cada persona representa la altura que represente. En cambio, aquí, cuando estamos hablando de temas geográficos, la pregunta es, ¿esa medición en ese punto es representativa de qué? Y eso fue lo que vimos nosotros cuando veíamos tema de precipitación, precisamente. Una cosa es que saque el promedio de todo. Y luego el promedio multiplica por el área para sacar el volumen de agua, que sería el total. No sumo toda la área. No sumo todo el agua caída en todos lados. Y luego multiplico por el área total, porque estaría sumando muchas veces lo mismo. Otra cosa es que yo diga, mira, vamos a hacer que cada punto, cada estación sea representativa de un sector. ¿Le parece conocido? Se llama los polígonos de Thiessen. Cada estación es representativa de un sector. Entonces, multiplico esta precipitación por esta área, luego esta precipitación por esta área, y la voy haciendo por segmento, y luego la sumatoria total es el caudal total. Ya, esa es una forma. Y la otra forma es que lo que se hace ahora, la verdad, es que se establece esos datos y se establecen líneas, isolíneas de precipitaciones. Y mira, así fue la precipitación. Aquí cayeron 500 milímetros, aquí cayeron 400 milímetros, estoy dando un número aleatorio, 300 milímetros, 400 milímetros, y por lo tanto ahora se le pide a un software que haga una integración por cada uno de los píxeles del mapa, cuánta agua cayó en ese píxel, y luego sumo todos esos píxeles, que es el uso de isolíneas. Entonces hay distintas formas de hacerlo, pero todo parte por las mediciones, que tengan varias mediciones. Agua subterránea, de nuevo, lo mismo, lo conversamos. Profe, ¿ya mediciones se sacan en un promedio de 10 años como mínimo? Repite, Mayra, que hay un problema de sonido ahí para tu pregunta. Algo de las mediciones hacia atrás. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál? Que le preguntaba si es que para llevar así como un balance de eso se tenía que tener un mínimo de 10 años. O sea, lo que se habla para establecer como, mira, quiero ver cuál es el caudal normal, estandarizado, para poder compararlo, se habla de 30 años, más que de 10 años. O sea, 10 años es muy poco todavía, porque fenómenos como el Niño, o fenómenos como el PDO, que es la variación interdecadal, o hay variaciones climáticas que son de largo aliento, son de décadas. Entonces, cuando uno estima algo y quiere saber, bueno, cuánto es lo normal de este área, si lo haces con un año, malo. Si lo haces con 5,
Se hace con 10, sigue siendo poco. Se habla de 30 años para establecer como ya esto es como lo que ocurrió en los últimos 30 años y que lo puedo tomar como normalidad. 10 años, en muchos de los casos, es poco. En el cáncer del agua subterránea, de aquí era que la medición del agua subterránea es súper complicada hacerla, y lo que se hace, o sea, hay mediciones de pozos que miden la profundidad de los pozos, y a partir de la profundidad de los pozos puedo saber el estado de la napa freática, cómo va, si el caso está bajando, está subiendo, pero difícilmente puedo saber la extensión. Eso es bien complejo, saber la extensión de hasta dónde llega la napa freática, y no hay estudios hidrogeológicos en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que se ha desarrollado? Se ha desarrollado una tecnología satelital, que lo comenté ahí en el video, en el cual, como la masa del suelo cambia principalmente por el aumento o disminución del agua en los poros, se va llenando, se va vaciando, va cambiando la masa. Eso se puede medir, las micro variaciones de la gravedad que genera que tenga más masa. Y se hace satelitalmente y se va generando información de forma periódica, y se puede saber, por ejemplo, dónde va disminuyendo el porcentaje de la cantidad de agua en el suelo y dónde va aumentando la cantidad de agua en el suelo. O sea, súper interesante. El problema es que son de cientos de kilómetros y a veces Chile queda muy pequeño como para hacer ese tipo de análisis, pero análisis en cuencas grandes como las que vemos acá, sí es posible hacerlo. ¿Dudas de esto? Los cauces tenían que ver con la medición de que tenemos medición aquí sí, el tema de la medición puntual en un lugar específico cobra sentido, porque justamente cuando hablamos de cuenca, lo que me interesaría es medir cuál es el caudal a la salida de la cuenca, para poder hacer ese balance. Entonces, aquí tiene sentido una medición puntual, a diferencia de las mediciones que hablábamos de precipitación, de evapotranspiración, de temperatura, de radiación, de humedad relativa, que ahí sí la representatividad es súper importante. Y acá lo importante es que tenga una continuidad de mediciones para poder hacer un análisis estadístico temporal, por ejemplo. Entonces, aquí lo que quería mostrar es que hay algo que se preocupa, que se mide un montón, pero hay que hacer un análisis súper importante de calidad de los datos, porque incluso en lugares donde tenemos estaciones no siempre se lleva un registro completo de lo que se está haciendo y se pierden datos. Y por lo tanto, no es tanto sobre el tema de la representatividad, sino que más bien sobre la coherencia de los datos, la principal complicación. Tal vez lo más interesante o donde hay que poner mayor punto es que muchas veces, si uno toma un sistema para hacer un balance y dice ya este es un sistema cerrado, y toma la precipitación y mide el caudal, mide la temperatura, la evapotranspiración, pero si dentro de eso tenemos un sistema, una toma de agua que va a ir a dar a un canal de riego, o va a ser sacado para la industria o para el consumo humano, ese sale del sistema. Entonces el agua que yo estoy midiendo en la fuente de agua, en la corriente, no está considerando esa salida. Entonces hay que saber qué tan naturalizada está la cuenca, o para saber si puedo utilizar esa información para hacer el balance. Evapotranspiración, yo creo que un poco va por lo mismo que comentamos sobre precipitación, sobre la representatividad y la variabilidad que tiene en el terreno, y lo que hay que considerar aquí es que hay información adicional desde estaciones meteorológicas, pero también hay información desde satélites que permiten complementar la información. Yo creo que eso es lo más interesante. Aquí estamos recordando un poco lo que vimos en la clase anterior. Qué interesante que si ustedes tienen esta ecuación de balance hídrico, que fue la que vimos al principio, ¿cierto? Que yo podría eso es medido en un tiempo específico. Si quiero medir lo que pasó hoy día, puedo aplicar la ecuación y funciona bien.
Pero si yo lo aplico en un tiempo, ¿qué es lo que pasó en los últimos 10 años o 30 años? Y tengo el promedio de temperatura, el promedio de humedad, el promedio de precipitación, lo puedo reescribir utilizando esto, el promedio de todos estos valores. Y la igualdad sigue siendo, se sigue respetando esa igualdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ustedes lo hacen para un determinado tiempo, la humedad de un suelo de hace 30 años promedio, tomando datos todos los días o todas las semanas o todos los meses, y la humedad medida 30 años después, no debiera cambiar. La humedad debería ser más o menos la misma. Por tanto, permite ir eliminando ciertos factores. Y como dije, el contenido de humedad, el aporte de agua subterránea es más bajo. Ya, y entonces podemos hacer esa simplificación en base a comparar en los largos periodos de los tiempos. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando nosotros medimos a nivel, estamos en eso, cuando nosotros medimos el nivel de agua, cuando medimos lo que en una estación pluviométrica, estamos midiendo dos cosas. Estamos viendo lo que no se infiltró y lo que escurrió por encima del suelo, pero también lo que se aportó por parte de agua subterránea. Entonces estamos diciendo que lo que medimos, lo que vemos arriba del agua, de la cuenca, es función de lo que precipitó menos lo que evapotranspiró. Entonces nos queda una ecuación bastante más simple. Tiene tres. Lo que veo es igual a lo que precipita menos lo que se evapotranspira. Entonces, ¿qué permite hacer este análisis? Que es simple, que permite hacer comparaciones, por ejemplo. En este caso, rainfall, que es lluvia, cuánto es lo que está precipitando, cuánto es lo que debería salir, solamente haciendo el balance entre cuánto es lo que precipita, cuánto es lo que evapotranspira, y la diferencia es lo que puedes producir como caudal. Entonces, eso es haciendo los balances anuales, pero uno lo podría hacer un balance. ¿Cuál es el promedio de precipitación de enero, el promedio de precipitación de febrero, marzo, abril, mayo, así, todos los meses? ¿Cuál es el promedio de evapotranspiración de todos los meses? Y solamente con esos dos valores yo podría saber si esa cuenca va a producir o no va a producir un caudal. Entonces nosotros podemos hacer este balance. Aquí está hecho para el hemisferio norte, no me di cuenta, lo voy a cambiar después, pero el análisis es el mismo. O sea, hacia el verano aumenta la evapotranspiración potencial, que sería esto, y tengo la precipitación, que en este caso es bastante plana porque es un clima bastante más húmedo. Nosotros podría ser más o menos así, al revés, un poco más inclinado. O sea, precipitación es bastante más baja en verano y bastante más alta en invierno. De hecho, podríamos hacerlo incluso más. Podría ser bastante más. Donde los conceptos de análisis son los mismos. ¿Qué va a ocurrir? Hay sectores, momentos, donde tengo un exceso de precipitación y por lo tanto tengo una cantidad de agua que va a ir a parar va a ir a parar al proceso siguiente, que sería o infiltra o escurre. Son las dos posibilidades, o infiltra o escurre. Pero está ahí disponible. Cuando la precipitación es más alta, ni siquiera esa agua está disponible, se evapotranspira, aquí el primer proceso. Y hay momentos en donde la cantidad de agua que le estamos exigiendo al sistema es mayor que la cantidad de agua que está precipitando, y por lo tanto se está generando incluso un efecto de, si tenemos vegetación, esa vegetación está consumiendo agua de los ahorros, está consumiendo agua desde la humedad del suelo. Entonces ahí uno puede hacer ese balance mes a mes, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, para poder determinar, mira, a partir de una determinada cuenca tenemos precipitaciones, tenemos evapotranspiraciones,
y vamos a ver cuál es el caudal disponible y luego vamos a sacar cuál es el caudal disponible, que es un dato, y lo vamos a comparar con el caudal que yo saqué con este balance y el caudal que me entregó la medición y vamos a hacer algunas conclusiones a partir de esa información. Eso es lo que vamos a ver en el laboratorio. Y bueno, no tengo nada más preparado. ¿Dudas?